tal? ¿Cómo están? 3 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Iniciamos nuestro espacio habitual del Noticiero Central aquí por C9N. Al fin pasó la lluvia, Aníbal Espínola. ¿Cómo te va? Hola Silvio, muy buenas tardes. Después cayó bastante agua, ¿eh? Sí, muchísima cantidad de Lo importante es que allá en la zona de Pantalá, en el Fuerte Olimpo, el nivel del río registró un aumento considerable, lo que significa que después eso va a venir bajando. Incidiendo en varios puertos. Sí, ojalá que sí, porque ya el tráfico naviero está bastante golpeado también. Golpeado, sí señor. Sí, señor. Bueno, acá se anuncia nuevamente la posibilidad de que a partir de la próxima semana se pueda abrir finalmente la frontera con la provincia de Argentina de Formosa. Eso lo anunció esta tarde el canciller nacional Euclides Acevedo, quien conversó con su homólogo argentino Santiago Cafiero y dijo que la próxima semana se abre este paso. Que es el paso más importante, el más aguardado. Señor. Mientras ya van ir retornando de vuelta en los primeros buses que partieron de Asunción hasta Buenos Aires y viceversa por el tramo, por el paso internacional en Encarnación. Sí, señor. Bueno, vamos a ampliar también cómo avanza esta investigación. Decíamos ya en los títulos, lo último en torno al asesinato de este abogado betense. Es el allanamiento a la vivienda del hasta hoy único sospechoso, de alguna manera, de tener cierta participación en el crimen. Y la sospecha principal en su contra es porque se lo ve en las imágenes de circuito cerrado conversando por unos minutos, Álvaro. Por unos minutos y no por unos segundos, como dijo inicialmente. Y creo que hasta allí el hecho de que haya sido contratado hace apenas 3 días. 3 días. Pero la Fiscalía tendrá que probar de alguna manera su posible vinculación o no, ¿verdad? Entre tanto, creo que continúa demorado. Sí, sigue demorado. Sigue con la detención fiscal. Y esto de Tacumbú también, vamos a ver qué fue lo que pasó. Se habla nuevamente del involucramiento de algunos sectores del clan Rotela en torno a la muerte de este joven recluso, que era oriundo de Santa Ana. Acá del Bajo. Ahora, ¿qué hacía en Pedro Juan? Y creo que fue trasladado ya por alguna cuestión también. Por una cuestión de la ley penitenciaria, ¿verdad? Porque tenía un proceso por robo agravado, entiéndase sí, algún asalto. Y este 18 de diciembre creo que tiene que afrontar su juicio oral. Y por eso fue traído de allá. Ajá, como para que esté más a mano, digamos. Y escuché que decían de él que es el famoso pasillero. Es por eso que me llamaba la atención incluso también las declaraciones del director de política criminal señalando que iban a hacer un seguimiento interno de las cámaras para ver dónde se pudo haber concretado el crimen, ¿verdad? O sea, dando a entender como que no se sabía en qué sector, en qué pabellón estaba, en qué celda. Ahora me decís que es un pasillero, eso significa que no tenía ningún lugar fijo. Sí, nada de ahí, en cualquier lado, donde le toque descansar. Y apareció muerto ahora. ¿Con qué facilidad sacaron el cuerpo, verdad? ¿Con qué facilidad sacaron el cuerpo? Ahora yo puedo presumir también que en cualquier momento algún interno vivo, metido en ese carrito de basura puede salir también. Sí, acordate que alguna vez un interno hace 14 años ya había salido en una heladera. En un congelador. Sí. Congelador, que supuestamente estaba dañado. Sí, y se retiraba ese congelador para su reparación. Y hace poco, el año pasado fue recapturado por personal antisecuestro de la policía. Y está acusado por un hecho gravísimo. Secuestro. Secuestro de toda una familia. Sí, señor. Bueno, esto también, del ámbito judicial, el caso del abogado vinculado al tema del alemán, creo que todavía permanece en investigación de delitos porque no hay lugar por ahora en judiciales. Tiene que pasar primero y después tiene que pasar judiciales y después a Tacumbú. Y después a Tacumbú eventualmente u otro centro penitenciario. Pero cada vez está... Tiene ribetes más... impresionantes. Sí. Especial para hacer una película. Me decía hoy en radio la fiscal Sandra Ledesma que no hay que descartar que el asesinato de este señor Fombredo se haya tramado ya a principios de año, ¿verdad? Porque el testamento, entre comillas, que se cree... Se encontraron 2 testamentos. Sí. Uno original, del 2015, en el que el alemán le deja todos sus bienes, todo su patrimonio a la hija de 15 años, que terminó falleciendo. Sí, que también... Y el otro testamento de puño y letra data de marzo
de este año, dejándole a él, a Jimmy Páez, como toda su herencia. Y lo que se cree es que ese segundo testamento se fabricó. Se fabricó. Decía la fiscala que hay que ver la firma que consta en ese testamento, pero la huella dactilar del dedo pulgar, dactilar, sí. la impresión dactilar, se nota que fue escaneado y fotocopiada. Ajá, o sea, una reproducción burda. Burda, sí señor. Bueno, lo último antes de ir al... Y Andrés Casati ya no es abogado. Ah, ¿renunció ya? Por lo menos vía mensaje me confirmó, le pregunté si seguía o no en el caso y me dijo no, ya no soy abogado de la señora Anita Fombredo. Ella permanece todavía en el país hasta la primera semana de diciembre. Sí, y creo que también sigue por acá el policía alemán, el policía federal, que vino para ver un poquito cómo se desarrollan las investigaciones. Se viene el eclipse lunar más largo, esta Sí, madrugada viernes, mañana. Está formalmente invitado a partir de las 3 de la madrugada hasta las 6 en la costanera para ver más de cerca el eclipse. Con telescopios especiales. Sí, señor. ¿Y la seguridad garantizada? Y me imagino. Se supone, ¿verdad? Sí, pues, porque sí, esa es una actividad de la municipalidad, creo. Sí, y ahí está la policía urbana. No le digo que vaya hacia la costanera norte No, porque, porque ahí se puede complicar. ahí ni usted mismo se va a poder identificar. Vamos a observar una luna rojiza completamente. Rojiza y va a durar 102 minutos, la más extensa. Va a ser el eclipse más prolongado de todo este siglo. Bueno, repasamos datos del tiempo. Decíamos, al fin dejó de llover, por lo menos en esta parte del país, en gran parte del territorio nacional. De hecho, a estas horas temperatura agradable, 22 grados con 2 décimas, humedad todavía, lógicamente, alta la humedad. El porcentaje 81% precisamente, viento sur-suroeste a 17 kilómetros en la hora. Ya no se prevén lluvias para lo que resta de la jornada de hoy y tampoco en horas de la madrugada. ¿Cómo se presentará el fin de semana? El pronóstico extendido. Mañana viernes fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sur. 29 grados la máxima, 16 la mínima. Amanecer fresco y luego irá aumentando la temperatura, rondaría los 30 grados. El día sábado fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde con cielo parcialmente nublado, con vientos del sureste. 16 la mínima, 32 grados la máxima estimada. El día domingo similar condición, fresco al amanecer, luego caluroso por la tarde. Vientos variables, ese domingo 18 de mínima, 34 la máxima estimada. Fíjense cómo va aumentando las máximas a partir del sábado. Es así que el lunes se prevé ya una máxima de 36 y una mínima de 21 grados. Un día lunes que irá de cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y con vientos ya de dirección noreste. Vamos a la tabla de cotizaciones, a ver el comportamiento de las monedas, en su mayoría estable. El dólar en la compra 6.800, en la venta 6.860 guaraníes. Entre tanto, el euro cotizó y cerró hoy en 8.000 guaraníes, en la venta 8.300. El peso argentino en la compra 30, en la venta 40. El real sí tuvo un ascenso, en la compra cerró en 1.210, en la venta 1.270. Hablamos de este caso que tiene como única procesada a la señorita Florencia Romero. Recuerdan, aquella conductora que se encontraba en estado de ebriedad y quien había chocado y matado a la joven madre Natalia Godoy. Es que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un planteamiento de la defensa, con lo que volverá a realizarse la audiencia preliminar que en su momento se había anulado. Hay que decir que ella está procesada por homicidio, digamos, en grado de dolo eventual a partir de este siniestro vial que se había registrado el 4 de octubre del año pasado sobre la avenida Mariscal López, precisamente ya en el límite con Fernando de la Mora. Se va a volver a realizar entonces la audiencia preliminar para la acusada Natalia Romero. Y finalmente el fiscal Joel Casal imputó por extorsión y coacción a Ignacio Daniel Sosa, un hombre de 40 años denunciado por utilizar perfiles falsos para contactar con mujeres, prometiéndoles una promoción como actrices
con una buena paga para videos de contenido sexual en páginas de adultos del exterior. El operativo, recordemos, se realizó en una vivienda de Ñemby, lugar donde supuestamente se habrían realizado algunas filmaciones. El imputado pertenece a una estructura de la cual también forman parte personas privadas de su libertad, quienes operan desde las cárceles para chantajear a las víctimas, según la investigación fiscal policial. Revés judicial para Valentín Domínguez, más conocido como el abogado Leopardo. Deberá volver a prisión, a Tacumbú. Es que hoy el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto el arresto domiciliario que se le había otorgado en su momento. Recordamos que Valentín Domínguez había sido detenido con varias armas de fuego, un fusil de uso militar inclusive, por agentes de la Comisaría Segunda Metropolitana en septiembre pasado. Está procesado por detentación, producción de riesgos comunes y resistencia. La decisión entonces es que deberá volver a prisión. Y se confirmó el Tribunal de Apelaciones que analizará las condenas impuestas a los responsables de la muerte de la pequeña Naidelin, de 7 años, ocurrida en febrero del 2019 en la zona de Mingaguazú. Recordemos que Héctor Eduardo Martínez Núñez y su madre Limpia Concepción Núñez Goiburú fueron condenados. Este Tribunal de Apelaciones, segunda sala, estará compuesto por Efraín Jiménez, Nidia Fernández y Miriam Mesa. Eduardo Martínez, recordemos, fue condenado a 30 años de encierro más 10 como medidas de seguridad, mientras que su madre fue condenada a 25 años tras ser hallados culpables ambos en septiembre de este año por el Tribunal de Sentencia, conformado por los magistrados Evangelina Villalba, Óscar Genes y Lourdes Morínigo. La defensa de ambos condenados indicó que son excesivas las condenas de ambas personas y por eso apelaron la nulidad de la sentencia de primera instancia. Y una ambulancia dotada de servicio de terapia intensiva llegará al Alto Paraguay. Hay que señalar de que es una ambulancia donada por el empresario Roque Fabiano Silvera, involucrado en el caso Darío Messer, le había dado protección en su estancia en su momento, y con ello fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento penal. Se hizo entrega hoy de esta ambulancia en concepto de reparación del daño, en una actividad que contó con la presencia de la magistrada Lisis Teresita Sánchez, incluso la viceministra de Salud Lida Sosa, la fiscal adjunta Soledad Machuca y otros agentes fiscales. De esta manera se informa que son ya 7 las ambulancias entregadas en procesos judiciales a diferentes zonas sanitarias del país. Y hoy los docentes que forman parte del sindicato de OTEP, Sindicato Nacional, encabezados por Blanca Ábalos, estuvieron por tribunales presentando un recurso de amparo ante el Juzgado de Paz de Primera Instancia, esto aquí en tribunales de Sajonia. El gremio busca evitar con este recurso que el Ministerio de Educación y Ciencias realice descuentos a los profesores que participaron de las movilizaciones por el reajuste salarial. Los representantes del sindicato de maestros insisten con lograr un reajuste del 16% a partir del mes de enero del 2022. Hay que recordar que tras 11 días de movilizaciones por el reclamo del 16%, los sindicatos y el MEC llegaron a un acuerdo para evitar masivos descuentos por días no trabajados, pero no la OTEP Sindicato Nacional. Por ello la acción judicial. Entonces, sí, justamente te iba a recordar porque el compromiso era aquel compromiso que se había suscrito. Sí, el compromiso era, el acta de acuerdo era que lo que quedaba de este año no iban a registrarse movilizaciones que repercutan en el normal desarrollo de clases y exámenes finales. Claro. Y OTEP dijo, no podemos garantizar nosotros eso, y no firmamos el acuerdo. Y ahora recurren a la acción judicial. Y bueno.
Ya lo decía Aníbal, gracias a las lluvias de los últimos días, el nivel del río Paraguay aumentó en aproximadamente 15 centímetros, quedándose en 0,05 metros. No obstante, se requiere mayor cantidad de caudal. Luis María Jara, encargado de la Comisión Mixta Paraguay-Argentina, a través de su cuenta oficial, comunicó que a pesar del aumento del río, justamente decíamos, el cauce hídrico continúa en baja extrema. Según reportes, se pudo confirmar que llamativamente en Vallemí hubo un descenso incluso de 11 centímetros, pero se espera que en los próximos días se mejoren estos niveles. Y creo, y ya que estamos con este tema, Sí. nivel del agua, una fotografía que nos envían, ¿sabes de dónde, Silvio? Ajá. Toropampa. Ah, mira, Bien, ya allá. en el extremo. Sí, señor. No sé, avísanos, Iván, cuando tengas a mano la fotografía. Esta es la otra. Vamos corriendo a ver un poquito. ¿Y Hay esto otra qué es? foto más. ¿Qué zona sería? Y este es Toropampa. Toropampa, ajá. El tajamardo de la comunidad de Toropampa. Se aprovisiona de agua para la casa, no para el consumo. Se llenó y los reservorios de aljibes y tambores de las casas con agua de lluvia. Qué buena noticia. Sí. Ah, mira cómo quedó, ¿eh? mira cómo está el tajamar. Sí. Y mira cómo estaba, enseguida mostramos cómo estaba días atrás. Le agradecemos a don Luis Codas. Este es vida para ellos, para toda la comunidad. Sí. Hay otra foto, Iván, que muestra que este mismo tajamar, días antes, estaba seco. Ahí está, mira. Ahí está, mira lo que era. Impresionante, Sí. realmente. Y qué bendición para La todas semana pasada este tajamar estaba seco, me dice don Luis Codas, quien es un productor, Sí. ganadero, administrador de estancia allá, en la zona de Toropampa. Y bien, bien, Y ahora el contraste, ¿verdad? el contraste, bien. Sí, para tranquilidad de los lugareños, ¿verdad? Sí, señor. Y ahora sí le vamos a hablar de esto que pasaba en la zona de Juguapo y esto del distrito de Raúl Arsenio Bio, departamento de Caaguazú, donde nuevamente Un despliegue impresionante, Sí. incluyendo este helicóptero, ¿verdad? una comunidad indígena fue desalojada. Ajá. Los indígenas, dice Bga Guaraní, son nuestras tierras ancestrales, pero no tenemos el título. Creo que están en una gestión interminable también. ¿eh? Interminable, Ni como en siquiera se muchas pudo otras hacer toda la comunidades. mensura. No, nada. Decíamos, un fuerte contingente policial compuesto por cascos azules, la montada y hasta este helicóptero, llegó al sitio a tempranas horas de hoy para dar cumplimiento a la orden de desalojo. El inmueble figura a nombre de una sociedad de menonitas afincada desde hace varios años en las inmediaciones. Ujú. Creo que es un inmueble de 700 hectáreas. 700 hectáreas. Sin Pero embargo, los nativos ocupan una fracción nomás. una fracción de 200, creo. Ajá. Aseguran que la zona ocupada corresponde a sus tierras ancestrales, ya que ahí está enclavado el cementerio Ajá. de sus ancestros. Pero todo el despliegue de la policía. ¿eh? Sí. Y creo que perdieron, de hecho tuvieron que abandonar pacíficamente. Ellos se retiraron pues se dieron cuenta de que si no podían pasar situaciones Mirá lo bastante que es el desagradables. Sí. Y perdieron sus cultivos porque ellos creo que tienen cultivo de autoconsumo, de Sí, sustento. lo básico, ¿verdad? Sí. Y ahora están Criaturas que pasaban bajo la lluvia toda a la la vera del jornada. camino y decía Doro Huerecoy ni Carpa, me decía hoy en radio también el líder de la comunidad. Y bueno, se espera que la Secretaría de Emergencia Nacional, no sé si el propio municipio o gente de Ninguna buena autoridad voluntad local apareció por la zona. vaya a asistirlos. O qué pasa con el INDI. Y es lo que uno se pregunta, ¿verdad? Porque para estas cosas debería estar. Fíjate, el Mirá lo que es despliegue contingente. impresionante. Bga Guaraní, entonces, la Bga comunidad Guaraní. afectada. ¿eh? Sí, señor. Bueno, decíamos que la Policía de Investigaciones del Departamento de Caaguazú allanó hoy esta vivienda perteneciente donde residía Alcides Rubén Rojas Acosta. Es el empleado del taller de chapería y pintura. Comenzaba su labor hace apenas 3 días y tuvo el contacto con el joven que resultó ser el sicario.
de este abogado, hecho ocurrido ayer en pleno centro de la ciudad de Coronel Oviedo. Hoy a la mañana el fiscal decía que manejamos al menos 3 hipótesis. Esta tarde ya el comisario Feliciano Martínez hablaba de 2 hipótesis o 2 pistas sobre las cuales se están desarrollando las investigaciones. Pero creo que hasta ahora no avanza mucho. No hay mayores avances. No hay mayores avances. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Feliciano Martínez. Y se incautó algunos objetos que van a ser peritados posteriormente. ¿Qué tipo de elementos, comisario? Y se llevaron algunos celulares o algunos escritos que para poder analizar, a ver si nos van a servir para seguir avanzando en nuestra tarea investigativa. ¿Qué tan comprometida está la situación del detenido, comisario? No, y ahora se está analizando de acuerdo a los objetos incautados y ahora ya estamos recibiendo algunos resultados de algunas pericias que se había hecho y ahora el doctor se va a la fiscalía para ver si el detenido queda más o se le va a dar alguna salida. Ahora, comisario, con respecto al sicario y al conductor de la motocicleta, ayer se hablaba de que escaparon caminando, después pudieron haber abordado un vehículo. Sí, no se descarta eso, que podría haber abordado algún vehículo. Estamos en ese seguimiento y como te digo estamos teniendo algunos datos que por razones de procedimiento no podemos socializar. ¿Qué indicios se tienen? O sea, ¿cuáles siguen siendo las hipótesis? Y estamos manejando 2 hipótesis. Uno que el problema que había tenido con ese famoso libanés, y otro dato también que se está manejando, esperando algunos resultados de la pericia, y yo creo que estamos avanzando bien en la tarea investigativa. ¿Venganza? ¿Ajuste de cuentas? Y no se descarta ninguna posibilidad. Las amenazas que refirieron los familiares ayer, comisario, ¿de dónde provenían? ¿O todavía no se puede? No, todavía no podemos decir, pero estamos recabando otros datos. Y cambiamos de tema. El Centro de Salud de San Antonio, aquí en el Departamento Central, es el punto de referencia del sector público para atender a unos 100.000 habitantes de esa zona. Se encuentra en estas condiciones. En pleno centro de San Antonio, su estado es crítico. En los días de lluvias, llueve más adentro que afuera, dicen quienes concurren habitualmente, y no son simples goteras o filtraciones, sino directamente chorros de agua que van debilitando la estructura del edificio. Para colmo, ante la inacción del Ministerio de Salud, los funcionarios deben organizar hamburgueseadas para así juntar algo de dinero y hacer pequeñas reparaciones. Se ve y chorrea. Y entonces cuando es así, no podemos estar atendiendo a la gente con normalidad, en el sentido, sobre todo acá, por ejemplo, esto es odontología, ¿verdad? No se puede porque el sillón, hay que conectarlo a la corriente eléctrica y por supuesto desde ese punto de vista ya es peligroso, y aparte que no están dadas las condiciones para atenderle a un paciente así. ¿Son filtraciones por humedad? Ni nada? No chorrea porque, como le dije yo, los granizos eran de tamaño como una naranja y toda la ciudad fue afectada en ese sentido. Lo que pasa es que las casas particulares uno repara porque se trata de su casa, ¿verdad? Y esto es como nuestra casa, pero nosotros no tenemos el dinero necesario como para poder hacer eso y dependemos de otra gente, ¿verdad? ¿Es un consultorio? Sí, consultorio. Esto es un consultorio. Ahí ese balde, por ejemplo, era para la gotera. Sí, justamente para eso. O sea que esto, como verán ustedes, es todo el edificio. No ¿Se puede atender? Y no es difícil así que se atienda, difícil. ¿Y qué hacen así en estos días que hay lluvia? Y atender lo que viene, las urgencias, y después los consultorios, reasignamos nuestro consultorio que esté en mejor condición. Y así la vamos subsanando. Y hay cosas que no se puede subsanar. Por ejemplo, si uno quiere usar el torno ese... No se puede. La verdad que no se puede. Eso se está derivando al hospital más cercano, a Cañembe. Normalmente se envía cuando hay urgencias. ¿Cuáles son los sectores afectados? Y todo. El edificio en sí está afectado, en todos los lugares. Laboratorio. Sí. Y hay lugares más afectados. Laboratorio y odontología es uno de los 2 lugares más afectados. Pero por supuesto que en todos los lugares gotea y en algunos lugares chorrea, diría, ¿verdad? Y se hace esto porque son, son costosísimos estos aparatos que son para el laboratorio. Y entonces, ¿El equipo funcionando ahora? No, se desconecta todo.
Ahora mismo no. Se desconecta todo lo que es. Y se tapa con... Sí, y con algo. En este caso, esto hule negro. Pero en realidad están todos desconectados esto por el hecho de que no se toca nada porque... ¿Y por ejemplo, qué capacidad de hacer acá estudio, análisis, qué cosas? Y se hace todo tipo de análisis. Prácticamente todo lo que en un hospital grande se hace también acá. Todo lo que... Todas las rutinas y algo... Y algunos especializados también se hacen. Pero cuando llueve, Y no. ahora mismo no. No. Se reagenda o si no se envía a, como le dije a Ñembe. Odontología y laboratorio. Laboratorios sobre todo son los más afectados. Y que justo tienen los equipos más costosos. Sí, sí, así es. Y entonces por eso no, porque si usamos corremos el riesgo de que se descomponga y también se corre el riesgo de que de alguien, sí, los compañeros, sí, así mismo. Se hace también actividades como en ese sentido trataron ellos de hacer de motos propios, les salió eso y hicieron una hamburguesa del cual se recaudó un monto X de dinero que está también a disposición para eso, sí, para comprar algo va a servir. ¿No es licenciado? Sí, sí, acá los compañeros hicieron de motos propios, o sea... ¿Qué tal, doctor? ¿Hicieron hamburguesa organizada? Sí, organizamos entre ¿Se quedaron todos. de brazos cruzados? No. Solamente que el presupuesto es muy elevado y nosotros solos también no podemos. Y ¿Cuánto por ahí pudieron juntar? y juntamos creo que más de 2 millones, ¿verdad, doctor? Sí. Pero estamos viendo otra actividad para hacer. Sí, así de a poquito, sí. Allanamientos simultáneos en Capiatá y San Lorenzo. Agentes de la SENAC, con acompañamiento del Ministerio Público, realizaron 2 allanamientos en los que lograron anular puntos de expendio de drogas al menudeo. Unas 300 dosis de crack fueron incautadas y 3 personas resultaron detenidas. Caso ex juez asesinado. Allana vivienda de empleado. La Policía de Investigaciones de Delitos de Caaguazú allanó la vivienda de Alcides Rubén Rojas Acosta, quien es el principal sospechoso de actuar de campana de sicarios, quienes asesinaron al ex juez de paz, Pedro David Galeano. En el procedimiento incautaron algunos elementos que podrían tener relación con el crimen. En peligro de derrumbe, el Centro de Salud de San Antonio se encuentra en pésimas condiciones edilicias, especialmente en el techo, que presenta serias averías, lo que genera goteras en varios sectores, mientras los funcionarios hacen hamburgueseadas para costear los gastos. Manifestación por suba salarial. Funcionarios de la Municipalidad de Asunción se manifestaron frente a la institución, exigiendo el tratamiento del presupuesto 2022 y especialmente por un ajuste salarial del 8%. Ola de COVID en Alemania. Los presidentes de los estados de Alemania han acordado este jueves con el gobierno central introducir restricciones para la vida pública para las personas que no se han vacunado contra el COVID-19. Por el liderato de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, líder del Mundial de Fórmula 1, y el inglés Lewis Hamilton, que lo secunda, a 14 puntos, trasladan su pugna por el título a Qatar, debutante en el calendario y que albergará en el circuito de Losail, el 20º y antepenúltimo gran premio del campeonato más emocionante de las últimas temporadas, un año antes de acoger el Mundial de Fútbol. Y bueno, vamos a hablar de este tema del hallazgo de un cadáver a metros nada más de la cárcel de Tacumbú. Cualquiera dirá que era una persona que cruzaba por ahí, que fue víctima de algún drogadicto, de algún asaltante, pero no, era un interno que fue sacado, un interno de Tacumbú, que fue sacado en De esta forma. De esta forma. Creo que medio esto de fue a la basura. madrugada, A la ¿verdad? madrugada, según, a ver, bien temprano se saca esto. Sí, A ver, un carro, 6 de la mañana 13, 6 con 12 minutos. un carro de basura bastante grande. Sí. Y Van a ver ustedes después las imágenes, vienen los reclusos, porque cuentan que la basura ya a la noche se junta. Ajá. Y ahí apareció en vinieron a tirarle. este container. Ahí van a ver, al costado del container. Ajá. Y hay varios tachos. Sí, Y van descargando los tachos hasta que después encuentran algo envuelto. algo que no era un tacho. Sí. Y estiran y se encuentra con el cuerpo, ahí un guardia ve esto y va corriendo a avisar del hallazgo. Y sí, fue identificado el cuerpo como el de Sergio Daniel Jiménez Rodas, 23. 23 años.
estaba preso, decíamos, hace 2 años, 2 años y 5 meses, por un caso de robo agravado. Estuvo gran parte de su tiempo de reclusión en Pedro Juan Caballero. No tenía un condena. Hace 2 días llegó acá. Hace 2 días llegó justamente a Tacumbú, decías, ante la proximidad de su juicio oral. Y esto de nuevo nos plantea la superpoblación Sí, el hacinamiento. de internos sin condena. Sí, 11.000 más o menos se habla. 11.000 presos sin condena, y esto es un llamado. Todos ellos están bajo la figura de la prisión preventiva. Sí, todos. Lastimosamente. ¿Qué nos decía el comisario Sergio Ifrán inicialmente y luego la agente fiscal Sanguinés que tomó intervención en este hecho? Estaba plenamente identificado. Esta persona es Alejandro Daniel Acosta, un joven de 25 años de edad. Recientemente vino de la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Vino a esta penitenciaría puesto que tenía no muy distante un juicio oral, puesto que está por un hecho, está por un hecho de robo agravado y iba a juicio oral su caso, ¿verdad? Fue trasladado hace cuestión de 2 días a esta penitenciaría. Esta mañana, 6:15 de la mañana, personas encargadas de quitar la basura del interior de esta penitenciaría se percata que dentro de la basura estaba un cuerpo. Da aviso a las autoridades internas, donde posteriormente también se comunica con las autoridades competentes. Nos hicimos presentes en el mismo y bueno, estamos trabajando con el Ministerio Público con la intención de aclarar este hecho. Él tenía sobre él pesado una condena de 7 años de pena privativa de libertad a raíz de un hecho de robo agravado donde él estaba sindicado como autor. Claro. ¿Él venía de otra zona del país, doctora, o es aquí de Capital? ¿Dónde habría cometido el hecho? Sí, él cometió el hecho en nuestra zona, en Asunción. Justo fue condenado por una acusación formulada por un agente fiscal de este sector, pero estaba cumpliendo su condena en la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero y fue recientemente trasladado hace como 2 días a Tacumbú. ¿Qué hipótesis se maneja sobre el asesinato, doctora? ¿Pelea de clanes nuevamente dentro del penal? Eso es lo que se podría decir, que es lo que por lo general se afirma en este tipo de situaciones, ¿verdad? Pero acá yo no puedo aventurarme a afirmar una cuestión como esa porque la investigación es muy incipiente. Además, no podemos hablar de pelea, porque en realidad lo que encontramos hoy fue un cadáver corroborando efectivamente, lastimosamente, el fallecimiento de este muchacho. Entonces, no podemos, como digo, no puedo hablar yo de que hubo una pelea porque no tengo indicios de que efectivamente haya existido dicha pelea. Doctora, ¿cuántas puñaladas? Porque él tiene heridas de armas blancas, ¿no? Sí, efectivamente. De manera preliminar, según la inspección realizada por la médico forense, él tiene 7 heridas a la altura del tórax, la axila, una herida en el cuello. También él tiene heridas en la parte posterior, pero mañana vamos a estar haciendo el trabajo de autopsia para determinar toda la cantidad de heridas que él mismo sufrió. Bueno, respecto a la identidad, también se generó cierto inconveniente aparentemente entre los propios intervinientes y de si se trata o no también de un condenado. O de una persona bajo la figura todavía de la prisión preventiva. Hablábamos también con el director de Política Criminal. Sí, señor, Rubén Maciel. Rubén Maciel, quien hacía referencia también, además de este caso concreto ocurrido, a la situación señalada por vos también respecto a la superpoblación en la penitenciaría nacional y en todo el sistema penitenciario. Decenas, centenares de presos recluidos solamente bajo la figura de la prisión preventiva, es decir, no tienen aún ninguna condena.
el director, no se registraba ninguna información que le colocara a él en una situación de amenaza o riesgo a su integridad física. En el caso cuando se maneja ese tipo de información, lo primero que realiza el director es aislar a la persona y en el caso de ser necesario lo traslada por razones de seguridad. En este caso en particular no se registraba ninguna información previa de que haya sido amenazado o tenía algún riesgo de vida. ¿Y en dónde se encontraba? ¿En qué sector? ¿Cuántas personas también estaban ahí en el sector donde él estaba? Por la información que tenemos, él estaba en el pabellón Remar. Allí hay una cantidad de aproximadamente 100 o más de 100 personas. Todos los datos en cuanto a qué zona en particular y quiénes eran los compañeros, digamos, sea de celda o de pabellón, esa información ya le fue proveída también al Ministerio Público. Por lo que me confirmó el director, también ya fueron a declarar los internos que participaron en la recolección y el llevar, digamos, el carro de basura al exterior, ¿verdad? ¿Y se pudo dar esta situación, viceministro, con relación a que no vieron ninguna persona, específicamente guardiacárceles? Bueno, es probable que los guardiacárceles de hecho no hayan visto el momento, porque de lo contrario van a estar comunicando. Por la información que se tiene, ocurrió ya en horas de la noche madrugada. Entonces sí, los que van a obviamente tener ese conocimiento directo son los compañeros de pabellón y de celda de este muchacho. Pero no se escucharía gritos, algo por lo menos por parte de los guardiacárceles. Y todo eso se indaga, porque se ve en qué lugar estuvieron haciendo sus rondas y su vigilancia para ver si tuvieron la posibilidad de escuchar. Eso una vez determinado en qué lugar propiamente se cometió el homicidio. Si de repente hubo sangre, no observaron, porque ocurrió en hora de la madrugada, pero el hallazgo ya se realizó. Y esa verificación están haciendo porque una cuestión muy importante es determinar el lugar concreto donde se produjo el homicidio. Y ahora vamos a hablar, Silvio, de la muerte de otra persona, joven, por cierto, 23 años. Sí, su cuerpo fue encontrado en el tramo de la ruta que une Luque con San Lorenzo. Presentaba varias heridas con arma blanca. Creo que se estaba dirigiendo al trabajo, ¿verdad? Esto habría ocurrido en horas de la madrugada. Se trata de Nelson Almirón Pereira, quien, como decíamos, iba caminando rumbo a su puesto laboral. Y se cree que habría sido víctima de un asalto que resultó fatal. Claro, que habría intentado defenderse de su atacante y este le propinó algunas puñaladas. Más hacia Luque ya esta zona, sí, ¿eh? Más hacia ya llegando a Luque desde la zona de San Lorenzo. Ahí había un guardia, pero dice que vio nomás un señor que le perseguía. Eso es todo lo que dijeron. O sea, que ya le perseguían. Sí, creo que sí. ¿Él no vio el momento del enfrentamiento? No. Solamente él refirió también después que él venía caminando mal ya. ¿Como que herido ya? Como borracho o algo así, les dijo a la policía. ¿Por tu cuñado? Por mi cuñado. Y se cayó ahí, dice. Y pensó que estaba borracho y algo así nomás. Y eso fue todo lo que dijo el guardia que vio. Pero seguro, él creo que llamó a la policía. Sí es. ¿Y qué sospechan ustedes como familiares? Porque no se sabe si fue en un asalto, no se llevaron nada de él. No dijeron que asalto, que fue intento de asalto. Que se habría resistido. Y se habría resistido, por eso los cortes en los brazos y eso. ¿Ustedes sospecharían de otro trasfondo? Él... No creo, es muy joven, sin problemas prácticamente, como no. Problemas no va a tener, no creo que tenga problemas con nadie. ¿En qué trabajaba él? En un supermercado, en San Cayetano de Luque. ¿Hace cuánto tiempo ya le estaba trabajando ahí? Creo que es 6 meses, 7 meses por ahí. Un año, creo que un año por ahí. O sea, que siempre hacía él ese trayecto entonces. Antes en bicicleta y algunas veces caminando. Como no es muy lejos, pues venía también algunas veces caminando. Bueno, Rafael, ¿se podría tener imágenes de circuito cerrado de la zona? Y había un video, pero prácticamente no se ve nada. Había un señor que le seguía, pero solamente eso, se cortó el video. ¿Qué sospechan ustedes? Yo no sé por qué nos dijeron que le querían asaltar. Le querían asaltar. ¿Ustedes creen que ese haya sido el trasfondo? Y sí, porque él es muy bueno, entonces, así habla luego con la gente. Él, o sea, que nunca anda picuaela algún problema de cosas. No, nunca. No más yo y la tarde ni va a ver la hoga, pero no sé yo y la no va a apoyar. Ahí con la pajagüey, ¿no? Sí, la pajagüey.
un hermano pete y miro recuacua. Al costado de su abdomen tiene una puñalada pulsante de 3 centímetros por ahí, y en su brazo, acá en su brazo, lo que tiene, por lo visto que se defendió y... Y por eso justamente te preguntaba si por ahí los peritos llegaron a mencionar que esas heridas podrían ser de un intento de defensa. Y así dijeron por un intento de defensa y seguramente que se defendió, y en eso el asaltante dijo que ya no íbamos a poder y se escapó, ¿verdad? Y se quedó él ahí. Todo muerto ya. Nadie. Lo que son los más interesados en saber lo que pasó. Nosotros queremos saber qué fue. Había un video, pero no un señor que estaba detrás de él, pero no, nada no se ve. No, casi nada no se ve. ¿Tienen ese video consigo? No tenemos, no quisieron enviar lo de la policía y eso. Nos dijeron que probablemente en la comisaría tercera ya saben algo del sospechoso. Se podría tener información, sí, entonces ya sobre... podrían tener información. ¿Sería una persona o más de una la que le atacó, según se maneja? Una persona robusta, grande, se veía en el video. Bueno, se espera que la policía pueda llegar también al autor o a los autores de este hecho. ¿Verdad que sí? El crimen. Bueno, vamos a hablar ahora de este operativo rescate que se ejecutó en Francia, por sobre todo, 40 paraguayas que estaban siendo explotadas sexualmente. Sí, un operativo que ya se venía coordinando entre autoridades de la policía francesa, la policía española también y efectivos de la Policía Nacional. Y ahí justamente, sí, en imágenes, estábamos viendo a una de las fiscalas paraguayas que viajó a España. Sí, Natalia Acevedo, ¿verdad? No, Natalia Acevedo hizo el operativo acá en Alto Paraná. Ajá. En Alto Paraná fueron detenidos 4 paraguayos, integrantes todos de una familia. En Francia 11 y en España 4, 19 personas en total. Estamos hablando de paraguayas que eran captadas principalmente, sí, revisando los papeles. Paraguayas que eran captadas principalmente en la zona este, Alto Paraná y Caguazú, quienes bajo la promesa de obtener importantes beneficios económicos y con la facilidad de que ya tenían prácticamente el pasaje listo, toda la documentación, de hecho, la orientación para poder llegar a Europa, y terminaban en burdeles. Este caso es derivación de aquellos allanamientos que ya se hicieron luego hace, a lo sumo, un mes. Sí. En Alto Paraná, una agencia de turismo, ¿te acordás, Silvio? Sí, recordamos. Bueno, y nos decía justamente que en aquella ocasión la fiscal Natalia Acevedo que la colega había ido a Europa para Karina Sánchez. Karina Sánchez, sí, ahí está el nombre. Ahí está. Bueno, precisamente se concretaron estos operativos y se desmanteló esta importante estructura criminal. Después del narcotráfico, creo que la trata de personas con fines de explotación sexual está ahí en segundo o tercer lugar. En tercer lugar, después del tráfico de drogas, armas y trata de personas. Y trata de personas que reditúan ganancias millonarias a los líderes de estas organizaciones. El Ministerio Público identificó varias formas en que los captadores utilizan para engañar a las compatriotas víctimas de trata de personas. Entre las más comunes se encuentran el ofrecimiento de trabajo en el extranjero con la esperanza de obtener salarios superiores a 50 o 100 euros la hora. En este caso particular, el captador es una persona conocida o allegada de la víctima que justamente le ofreció este trabajo a través de una mensajería interna de una red social. Tener mucho cuidado con esto también, fiscal, ¿no? Especialmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad, quizás. Sí, hay que tener mucho cuidado cuando a uno le ofrecen una oferta laboral, sobre todo en el extranjero y en un país donde no conocemos ni siquiera el idioma, que es el caso de Francia. Normalmente el perfil del captador es aquella persona que conoce de tu situación
económica de tu problema o de tu situación de vulnerabilidad. Las organizaciones transnacionales de esta índole usan o involucran a familiares cercanos a las víctimas, quienes ofrecen los beneficios de la dudosa agencia de empleo, que ofrecen en muchos casos costear gastos de pasajes y la documentación, mientras que otra táctica es la del enamorado, en la que los criminales seducen a sus víctimas prometiéndoles una nueva vida en Europa, aunque cuando ellas llegan allí son vulneradas en sus derechos. Por eso justamente te ofrece un trabajo que es tentador, en donde las víctimas en su mayoría se animan a dejar el país por un sueño que tienen de progresar económicamente. Bueno, los famosos trabajos para cuidar niños, para cuidar ancianos o para trabajar en servicios domésticos, ¿verdad? Limpieza, por ejemplo, donde le dicen vas a ganar 50 o a 100 euros la hora. Entonces, haciendo el cálculo, por supuesto, estas personas deciden embarcarse en esta oferta, ¿verdad? Porque es muy tentador lo que van a llegar a ganar en un mes. Sobre el caso de las 40 mujeres rescatadas, la mayoría optó por permanecer en el país europeo, dado que en nuestro país sufrían igualmente de una situación vulnerable. ¿Las víctimas van y realizan esos trabajos al menos por unos días o directamente entran ya en estos prostíbulos, entran ya en el esquema? Directamente entran al esquema. Una vez que llegan al país de destino, ya hay una persona que forma parte de la red que le espera en el aeropuerto y ya le lleva hasta su lugar de explotación. Y ahí se les sacan los documentos, ¿verdad? Que es la principal arma que tienen para sostenerlas ahí, ¿verdad? Sí, no solamente a veces, digamos, sacarle los documentos. Actualmente ni le sacan el documento, simplemente le dicen: sabemos dónde vive tu mamá, tu papá, a qué escuela va tu hijo. Entonces, simplemente le atemorizan, le coaccionan. O haces lo que te decimos o tu familia va a sufrir las consecuencias. Las mujeres que estén sufriendo de situaciones similares pueden comunicarse al número 137 o a la Dirección contra la Trata de Personas, que ofrece una asistencia integral a las víctimas. Minutos para las 6 de la tarde, estamos en contacto con el compañero Raúl Bogarín. Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvio, Aníbal y a todos los televidentes. Nos encontramos aquí nosotros con la doctora Gloria Mesa. Ella es presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, para que nos pueda hablar acerca de esta grave constatación, porque primero se hizo el pedido para ver si los hospitales públicos estaban habilitados, ya que es de información pública. Solicitaron eso, le brindaron la información y cerca del 90% de los hospitales públicos no están habilitados. Y para saber acerca de esta situación un poco alarmante, queremos hablar con la doctora. Doctora, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, estamos preocupados por el hecho de que nosotros tenemos que brindarle seguridad al profesional, al estudiante de medicina y al paciente en los hospitales públicos. Entonces, esa es nuestra preocupación, porque ahora el CONES sacó una resolución por el cual los estudiantes de medicina de facultades acreditadas por la ANEAES, quiere decir que están evaluadas esas facultades y los títulos de esas facultades pueden tener validez. Entonces, esos estudiantes tienen que hacer su adiestramiento en hospitales habilitados. O sea que de repente, si se va a un hospital, supongamos ahora vimos el informe de que el hospital Barrio Obrero no está habilitado, no va a poder acceder al título. No, su preparación va a ser deficiente. Ya es luego medio deficiente su preparación, porque hay muchas facultades que no están acreditadas, igual están sacando título de médico. Así que en las facultades que están acreditadas por la ANEAES, que están evaluadas por la ANEAES y que cumplen con los requisitos mínimos para una facultad de medicina, esos estudiantes tienen que hacer su adiestramiento en hospitales habilitados. Y resulta ser que ahora nosotros nos encontramos con que los hospitales públicos en donde ellos hacen su adiestramiento no están habilitados. ¿Podría mencionar aquí en general los hospitales más importantes que no están habilitados?
el hospital del trauma, el hospital de medicina tropical, el hospital de clínicas, el hospital central del Instituto de Previsión Social, el hospital de Barrio Obrero. Eso es un grande, el hospital nacional. Ninguno de esos hospitales está habilitado. ¿A qué se debe esto, doctora, que no están habilitados estos hospitales? Y eso es una función del Ministerio de Salud, que es el que tiene que habilitar. ¿Y en qué consiste la habilitación? Ahí nosotros tenemos las características que tienen que tener los espacios, las salas de operaciones, el sistema lumínico, la provisión de agua, el manejo de la basura patológica. Todo eso tiene que estar en condiciones para que ese hospital sea habilitado. Raúl. Sí, te escucho, Silvio. Sí, y según el informe, digamos, que está comentando la doctora, de estos hospitales que ella estuvo citando, nunca luego tuvieron habilitación o no se renovó la habilitación, por un lado, y por el otro, ¿qué instancia es la que debe otorgar esa habilitación? Porque si va a depender otra vez de algún organismo interno de salud pública, no sé, para mí serían jueces y partes, ¿verdad? Porque son hospitales públicos dependientes de salud, justamente. Suponemos que es la Superintendencia de Salud, que se cree que correcto, es independiente de toda salud pública. Es así, la superintendencia es la que debe de habilitar. Sin embargo, le vamos a hacer esa consulta primera que estaba haciendo Silvio con relación a estos hospitales. ¿Estaban ya habilitados y se le venció la habilitación o nunca fueron habilitados, doctor? Los únicos que estaban habilitados hasta hace poco, hasta el 2019, fueron el Hospital de Medicina Tropical y el Acostañú, el de niños de Acostañú. Pero se les venció, cada 5 años se tiene que hacer la revalidación de esa habilitación. Y hasta ahora no está eso completado, ¿no? Entonces ellos también no están habilitados actualmente. ¿Qué suponen que ocurrió? ¿Por qué no habilitaron estos hospitales desde el círculo de médicos? ¿Qué se puede decir? Y no sé, realmente es no deberían estar internados nadie en un hospital que no está habilitado. No se puede internar al paciente si en los hospitales, en algunos hospitales, en el mismo ascensor se sube el carro de comidas, se baja la basura, la ropa sucia de las salas de operaciones, se sube el paciente que está infectado, se sube el médico, se sube el estudiante de medicina, se sube el familiar. No puede ser en el mismo ascensor, no se pueden subir todas esas personas. Tiene que haber un ascensor, un lugar específico para hacer la manipulación de las sustancias tóxicas o infecciosas que son producto del hospital, y en otra parte se hace la parte de la comida, la bebida. En algunos ascensores se pueden subir los médicos y los estudiantes de medicina, y en otros los pacientes. No se puede subir en el mismo ascensor todo el mundo. Esto es muy preocupante y grave porque son hospitales centrales donde hay mucha afluencia de pacientes, de familiares. Me mencionó también acerca de los estudiantes. No pueden estar pacientes acostados en los pasillos. No pueden estar los pacientes acostados en los pasillos. Ni los familiares de los pacientes no pueden estar acostados en los pasillos. No, se ve todos los días. Todos los días se ve. Así que todas estas cosas tienen que tener su manejo muy estricto, tiene que tener. ¿Por qué? Porque entonces que el paciente que entra a un hospital por una patología que no es transmisible puede tener una infección que es la infección hospitalaria. La infección hospitalaria, casi todos los que se internan en los hospitales ahora salen con una infección intrahospitalaria que se dice que son de altísimo costo en el manejo. ¿Por qué? Porque los antibióticos tienen que ser antibióticos de muy alta potencia porque esos gérmenes ya son resistentes. Ahora, doctora, con relación a la habilitación, para tener eso, ¿se tiene que subsanar estos que mencionaste acerca de que no se deben de juntar las basuras, los estudiantes, los médicos en un solo ascensor? Claro, eso tiene que tener todo un estricto funcionamiento. Los familiares no deberían estar en los hospitales.
No deberían estar. El hospital, cuando el paciente está, solamente tiene que estar el paciente y el médico o los estudiantes de medicina, pero no el familiar. El familiar está ahí, ¿por qué? Porque el hospital no le va a proveer todos los insumos que necesita probablemente ese paciente. Entonces, el familiar está ahí para ir a comprar rápido lo que necesita su familiar. Y eso no puede ser. En otros países ningún familiar se queda en el hospital, vienen para la hora del informe y se van otra vez. ¿Por qué? Porque el hospital le provee de los medicamentos, de los insumos, todo permanentemente, y no tienen por qué estar el familiar en el hospital. ¿Y por esta razón que la superintendencia no brinda la habilitación? No sé por qué, pero eso de años, no es ahora, de años. Sí, 5 años duraron la habilitación de solamente 2 hospitales en el país. Los otros ninguno no estuvieron habilitados. Acá vamos a mostrar la solicitud que fue aprobada, en este caso, del informe del listado de hospitales acerca de la habilitación que presentó la doctora justamente Gloria Mesa Rojas, de esta manera, y luego ya hay una circular, podemos decir, una nota. Acá, una nota entonces al ministro Julio Borba para poder regularizar. Sí, te escucho, Aníbal. Mientras mostramos nada más estos. Sí, el Círculo de Médicos del Paraguay envió una nota al Ministerio de Salud pidiendo el listado de hospitales habilitados. Y el informe, la respuesta de Salud Pública o de la Superintendencia de Salud citó simplemente un par de hospitales. Y eso lleva a concluir que el 90% de los hospitales públicos están inhabilitados. Sí, exactamente, es así. Acá está la solicitud que presentó. Ahora, ¿cuál es el informe de superintendencia entre los documentos, digo, Raúl? El informe de superintendencia, ¿cuál es, doctora? O sea, ¿dónde está el listado, digo? Esa es la mesa de entrada para que ustedes vean que... Sí. El listado este es el listado, ¿verdad? Acá no están los hospitales centrales. Son los hospitales centrales. Son 500 más o menos todos los hospitales, incluyendo las unidades de salud familiar. Más o menos 500. Alrededor. Que aparece acá, USF dice. Sí, exacto. Acá solamente ponen algunos. Pero esa lista es la de no habilitados, ¿verdad, Raúl? No. O de habilitados. En esta lista están los aprobados y también están los no habilitados. O yo para decirlo de esa manera. Ahí vemos aprobados, pendientes. De salud familiar nomás son unas piecitas. No tienen internado eso. A ver, escuchamos muy bajo. Pero todos estos son unidades de salud familiar, son pequeñas unidades. Sí. Son los establecimientos que están diseminados por el interior. A mí me preocupa esto del trauma, del hospital central de IPS, donde sabemos que realmente, por ejemplo, en el uso del ascensor se mezclan todo allí. De repente vos tomás un ascensor y te encontrás con una camilla de un paciente recién operado, por ejemplo. O con alguien que está en estado crítico. Sí. Pero si vamos a... o sea, lo ideal es lo que señalaba la doctora, ¿verdad? Pero nuestra realidad dista muchísimo de ese ideario y se requiere una multimillonaria inversión en los diferentes centros asistenciales. No sé qué va a pasar con esto, ¿verdad? Va a quedar en la denuncia seguramente. Y también anda a explicar al familiar para que deje a su paciente y vaya a su casa. ¿Cómo le vas a dejar si cada rato te llaman para pedirte medicamentos, insumos, que te vayas a la farmacia, que esto, que lo otro? Hasta tenés que llevar la camilla de tu paciente en muchos hospitales, porque no hay camilleros tampoco. Y esto creo que tampoco fue motivo de movilización de los gremios de blanco, ¿verdad? Por otras cuestiones ellos se han movilizado y esta problemática data de décadas. Sí, eso mencionaba la doctora, que hace años viene con esta situación. Correcto. Bueno, gracias, Raúl. Hasta luego. Un agradecimiento también a la doctora, a la presidenta del Círculo Paraguayo. Gloria Mesa. Bueno, estamos con el superintendente de salud. Sí. El doctor Ignacio Mendoza. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Un saludo fraterno para ustedes y también a la audiencia. ¿Cierto que el 90% de nuestros hospitales está inhabilitado? ¿No reúnen las condiciones para seguir funcionando como tal? Yo creo que es una afirmación bastante temeraria, porque
es prácticamente un decir muy apresurado y hasta temerario, porque lo que se mide por un hospital es su rendimiento. Y en muchos casos, muchos de los hospitales fueron habilitados y como siempre pasa en la función pública, se cambian los directores. Entonces, por desidia, olvido, lo que sea, no han renovado sus habilitaciones. Pero lo fundamental es medir la productividad. Imagínense, por una documentación o porque una puerta no se abra de acuerdo a las indicaciones de los índices actuales, que no se abra para afuera, sino para adentro, o porque no tenga la medida determinada, vamos a estar cerrando hospitales, vamos a tener una avalancha de pacientes que no sé, le van a colgar a todos los médicos. Me parece que no es la forma de denunciar. Creo que el Círculo Paraguayo de Médicos tiene que ser más serio, y como son integrantes del Consejo Nacional de Salud, ese es el lugar donde tienen que denunciar y tienen que demostrar la capacidad de intención de mejorar y no solamente decir estas afirmaciones temerarias. O sea, es una denuncia un tanto irresponsable, entonces, dice usted, doctor. Por supuesto que sí. Si acuerda lo que está diciendo esta señora, y si es cierto, porque no está habilitado, no van a trabajar, entonces los miembros del Círculo Paraguayo de Médicos tienen que renunciar a todos los hospitales, entonces. Y en este caso, como había dicho, y es importante que ustedes sepan, el Ministerio de Salud Pública, de acuerdo a la Constitución Nacional y al Código Sanitario, es la entidad rectora en salud. Por lo tanto, es la que se dicta las normas y esas normas tienen que ser acatadas. Nosotros nada más que en nuestro país tenemos la particularidad que el Ministerio de Salud es rectora y prestadora de servicios. Y eso es de años atrás, o sea, no es ahora un invento. Y lo que se está queriendo hacer poco a poco es separando. Es lo que pasó en Costa Rica, por ejemplo. Las prestaciones del Ministerio de Salud en Costa Rica pasaron todas a ser administradas por la Seguridad Social. En nuestro caso, eso hasta ahora va a ser muy difícil. Y la creación, el ente de contralor de las prestaciones médicas, que es la superintendencia, poco a poco estamos peleando para también tener la autarquía y de tal manera poder hablar con mayor libertad. En este caso, por problemas presupuestarios, todavía dependemos del presupuesto del Ministerio de Salud Pública, pero ya no como un programa del Ministerio, sino como una entidad que depende presupuestariamente del Ministerio. Ahora, doctor, uno puede ir con absoluta confianza a nuestros hospitales cuando los médicos, el gremio que los nuclea, te dicen el 90% de los hospitales están inhabilitados y no deberían internarse a pacientes en hospitales inhabilitados. Bueno, vamos a acordar, inhabilitados no quiere decir que estén prohibidos a funcionar, que están solamente faltos de llenar unos documentos para que puedan cumplir con las normativas. Pero si vamos a ser muy exactos y si vamos a cumplir todas las normativas de calidad que ahora imponen las entidades internacionales, no van a funcionar ninguna entidad privada, ni privada. Por lo tanto, creo que tenemos que manejar, como bien lo había dicho en un momento, nuestra realidad es diferente, tenemos que trabajar en base a nuestra realidad e ir mejorando en forma continua. Eso es lo que estamos haciendo con el Ministerio de Salud, sobre todo con la Dirección General de Establecimiento de Salud, en donde actualmente todos los hospitales regionales ya fueron habilitados. Hace un mes nos hemos reunido con los directores de hospitales de alta complejidad de la capital, que son los hospitales que hacen trasplantes, y ellos también están ya todos en plan de habilitación, cumpliendo la normativa del Ministerio de Salud y posteriormente ser categorizadas y acreditadas por la superintendencia. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Pero como dije al principio, haciendo declaraciones temerarias y al público, en vez de hacerlo en el lugar que corresponda, no estamos contribuyendo en nada para mejorar. Aparte estamos hablando de una problemática que data de años, de décadas.
Y eso mismo digo, y la misma cosa, hablar en forma teórica, decir no haya ningún familiar, eso puede ser en los países de Europa o Estados Unidos, pero que no sé quién ha de tener la haya suficiente como director de un hospital y echarle a todos los familiares de la sala. Se procura limitar por lo menos a uno, pero echarlo a todos y romper la tradición paraguaya y la costumbre, en el momento creo que vamos a tardar unos varios años todavía. Bueno, doctor Ignacio Mendoza, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, el superintendente de salud calificó de muy temeraria. Apresurada la denuncia del Círculo Paraguayo de Médicos. Y si vamos a ser rigurosos, dice, ni hospital público ni hospitales privados tendrían que estar en funcionamiento. O sea que tendremos que ir a buscar atención afuera. Bueno, te comento un adelantito. Antes de tu mención, a estas horas ya se están movilizando funcionarios municipales frente a la sede de la Junta Municipal. Están exigiendo un reajuste del 8% sobre el salario mínimo legal y este aumento pretende, digamos, alcanzar unos 7.300 trabajadores. A esta hora, a las 6, debería haber comenzado la sesión de la Junta Municipal de Asunción. Sería, no sé si la primera o una de las primeras más relevantes, por lo menos. Sí. Porque van a tratar un tema presupuestario, ¿verdad? La semana pasada nomás asumió Oscar Rodríguez. Y bueno, y esta es la imagen que ya se tiene desde esa zona de Ciudad Capital. En breve estamos con esto. Y rapidito para ir al corte. Un breve. Honor Colorado. Los jabones de tocador Coco Cavalaro están hechos 100% de aceite de almendra de coco, brindándote una protección antibacterial natural. Además de ser hipoalergénico y libre de gluten, ofrece a tu piel limpieza y el máximo cuidado sin resecarla. Ahora puedes encontrarlo en una nueva presentación en estuches amigables con el medio ambiente, porque cuidar el planeta es responsabilidad de todos. Y recordá que el lavado frecuente de manos ayuda a prevenir enfermedades. Manos limpias es más salud. Y recordamos que Teletón desde hace varios años viene potenciando el modelo basado en rutinas, que tiene como principal objetivo promover el aprendizaje del niño, niña o adolescente con discapacidad. Por eso te decimos que este 3 y 4 de diciembre vos no podés ser indiferente. Con tu apoyo, Teletón podrá seguir cambiando vidas. Federico nació prematuro y quedó con discapacidad física. Con sus sesiones de fisioterapia y tratamientos integrales, sus avances son extraordinarios, tanto que pronto ya podrá ir a la escuela. Y todo lo que él conlleva es rehabilitaciones, ¿verdad? Fisioterapias, estimulaciones. Y realmente para lo que era el pronóstico de mi hijo, hoy puedes ver lo que él es por medio de sus fisioterapia, el acompañamiento que nos hacen acá, nos enseñan cómo trabajar con él, ¿verdad? Y nos enseñaron que el trabajo con él no es los 45 minutos que hacen, sino es el día a día. Sí. Y ellos nos enseñan cómo trabajar ese día a día y en la casa cómo hacer. A veces de repente quizás no tenés los juegos de acá, pero podés hacerlos con cosas recicladas, ¿verdad? Entonces él tiene sus juguetes reciclados, tiene su esto para que él trabaje motriz fina, motriz gruesa. El tema de que llegamos a conseguir, él tiene su extensor, su parador, que es también trabajar. Una modalidad muy valorada por las familias de Teletón es el modelo basado en rutinas. El objetivo fundamental de este programa es fortalecer a los usuarios de Teletón en la vida cotidiana. En primer lugar, capacitar a las familias de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad para que sepan cómo promover su adecuado desarrollo en la casa, en la escuela, en el barrio, en todas las actividades de la vida diaria. Entonces los terapeutas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, trabajamos muy de cerca con las familias
con el papá, la mamá, los abuelos, los hermanos, para que sepan cómo estimular a los niños, niñas y adolescentes en las actividades cotidianas. Por ejemplo, cuando están jugando, cuando están comiendo, en momentos de baño, de recreación. La idea es que sepan aprovechar todas las actividades de la vida diaria para seguir con los procesos terapéuticos. Ahora que volvemos a la presencialidad es un alivio para las familias, ellos están súper felices de volver, esto es lo que más esperaban, de que volvamos a las salas, ¿verdad? De que volvamos a ver a sus chicos y por eso es súper importante, ¿verdad? De que ellos vuelvan y tengan sus terapias porque es el lugar donde ellos reciben de manera gratuita, ¿verdad? Porque como sabemos en nuestro sistema de salud eso casi no hay, ¿verdad? Y es así un servicio tan completo como tenemos acá, de muchos servicios, entonces eso a ellos les viene demasiado bien. Y vemos ya avances con esta presencialidad, ya vemos avances de nuestros chicos, buena respuesta. Algunos ejes del modelo comprende conocer de cerca el ambiente familiar del niño, niña y adolescente con discapacidad, considerando su entorno y funcionamiento familiar. Este 3 y 4 de diciembre volvamos a estar cerca por las familias de Teletón. De la comunicación urgen al gobierno impulsar campañas justamente de comunicación eficientes sobre la vacunación contra el COVID-19 ante la amenaza de una nueva ola, internados, no vacunados y la circulación de las fake news. Es primordial que el gobierno actúe de forma rápida. La casi nula presencia de personas en los vacunatorios es la consecuencia palpable del exceso de noticias falsas y la exigua campaña de concienciación que impulsó el Estado hasta el momento. Tímidos anuncios e informaciones en redes sociales sobre las vacunas contra el coronavirus son insuficientes para superar el avasallamiento de las conocidas fake news que abundan en las plataformas digitales. Sectores de la comunicación opinan que el Estado debe incentivar con urgencia campañas eficientes por medios tradicionales que lleguen al mayor porcentaje de la población. La gente siempre recurre a los medios tradicionales para ser informados, ¿verdad? O sea, es donde buscan la información más, digamos, la información certificada, porque es donde se revisa, donde se chequea la calidad de la información. Entendemos que medios gráficos, o uno en especial en este momento, ha dado a entender o salió un artículo mejor sobre el despilfarro del Estado en la campaña de vacunación, ¿verdad? No entendemos cómo es posible que se hable de despilfarro, ¿verdad? Cuando hay gente que se está muriendo, ¿verdad? La única manera que volvamos a la normalidad es de que la gente se vacune y que estemos todos protegidos, ¿verdad? Ahora, para ello es importante que el Estado invierta en comunicación. El Estado debe realizar campañas e inversiones pensando en aquellos ciudadanos que no utilizan o no tienen acceso a redes sociales, pero que necesitan información sanitaria de calidad. Hemos sido testigos de una ausencia de campañas publicitarias en ese sentido. Los medios masivos, los medios tradicionales fijan mucho más lo que puede verse en las redes sociales. Justamente en los ámbitos mucho más rurales, mucho menos densamente poblados, donde existe una población mucho más sencilla y por lo tanto no tiene tantos accesos a diferentes plataformas de comunicación, donde la televisión y las radios son medios absolutamente indispensables. Muchas veces dicen no se ven más los medios, pero la gente en diversas plataformas busca a las grandes marcas periodísticas. Un lote importante de vacunas están próximas a vencer y los internados no vacunados se incrementan, por lo que el apremio es aún mayor. A esta historia es que mucha gente joven y algunos no tanto, inclusive quizás desconozcan que décadas atrás una aerolínea surcaba los cielos del mundo llevando en sus alas la bandera paraguaya. Hablamos de la hoy mítica Líneas Aéreas Paraguayas LAP. Aquí compartimos algunas anécdotas de aquellos viajes en este material especial.
bienvenidos al 707 Charlie Charlie Echo de Líneas Aéreas Paraguayas. Este es un vuelo a la imaginación. Estaremos contando anécdotas que espero sean de su agrado. Probablemente uno de los casos más sonados de nuestra historia tuvo que ver con la llegada del expresidente Somoza al Paraguay. Y fueron los funcionarios de Líneas Aéreas Paraguayas los que tuvieron que buscarlo desde Guatemala. Ya en el viaje de regreso, pasaron por un momento de mucha tensión cuando cruzaban el Perú, ya que recibieron la orden de bajar el avión. Sacó el mapa y nosotros estamos acá. Nos dijo, así todito detrás del comandante, y nosotros estamos acá. Tenemos que, acá están los peruanos, si ellos arrancan sus aviones hasta llegar a nosotros, van a tardar media hora. Así que, porque querían que bajemos ahí en Arequipa, en Arequipa. Bueno, Arequipa, estamos tanto, van a tardar media hora. Entonces, el comandante Calvé en ese momento dijo, no, nosotros estamos llevando un bicho acá, así que apagó toda la radio, mirando a la izquierda, y nos metimos en territorio brasileño. O sea que el próximo lugar que dieron ya fue ya sobre territorio brasileño. La posición siguiente fue ya sobre territorio brasileño. Y ahí nos quedamos, bueno, con cierto temor, porque no es fácil que te siga un avión ahí de la Fuerza Aérea. Que tenían Mirage o no sé qué, un avión así. Una Fuerza Aérea muy grande tienen los peruanos, y no era nada simpático eso. Las emergencias tampoco faltaron en medio de centenares de vuelos. Afortunadamente, sus protagonistas vivieron para contarlo. En este caso, iban rumbo a México en el año 86 y el tren de aterrizaje presentó un desperfecto, por lo que fueron convocados por el piloto. Era un peticito que fumaba así. ¿Dentro del avión? Sí, primero tengo algo que contarles. Así. Prepárense para un aterrizaje de emergencia. Así. Cierren todo. Oh, bueno. Después de algunas maniobras manuales, pudieron aterrizar. Todo el avión a oscuras. Nosotros veíamos primero las luces de México, de F. ¡Ah, qué espectáculo! Todo, ¿verdad? Y después las luces cada vez más rápido, más rápido, y nos agarramos todas las manos y dijimos, gracias a Dios, todo está bien, no dejó nada pendiente la vida. Una compañera estaba embarazada, dijo, no seas boluda, pedí tu permiso. Enseguida que llegase y salimos de esta, el otro dijo, agradezco, todos nos despedimos la vida. Entonces ahí, ¿qué te puedo decir? Segundos pasa muy rápido, pasa todo muy rápido. Y una de las cosas que me acuerdo que abrí los ojos así, veía los bomberos. Los bomberos, pero todo era rápido, luces muy rápidas. Dios aterrizó bien. Y después ahí empezamos a carretear a toda bala. ¿Y qué pasaba? Que no frenaba el avión. Nos íbamos con todos los bomberos. Y después pasó toda la pista de largo. Felizmente llovinaba ese día. Así que había lodo al final de la pista. Y eso nos salvó al avión de cualquier daño, porque el avión se terminó la pista y se fue y se quedó en el barro. Y no quedamos así, inclinado el avión. Incluso, ellos cuentan historias que sonrojarían a más de uno en medio de un viaje tranquilo. Y de repente escuchamos unos ruidos. Y me manda a mí, como menos antigua, vuelvo y le traigo el reporte a mi jefe y le digo, ¿sabes qué? Allá en el asiento están... le dije... Otro hecho por demás increíble tiene que ver con la publicación de uno de los libros de Augusto Roa Bastos en plena época de la dictadura. El afamado escritor se valió de un comisario de vuelo para traer su obra a nuestro país, con todos los riesgos que eso implicaba. Traje nada más y nada menos que el manuscrito modificado de Hijo de Hombre
que se editó acá, fue la primera vez que se editó un material de Roa Bastos aquí en el Paraguay y fue un éxito total, además de correspondencia extremadamente personal del señor Roa Bastos respondiendo las cartas que yo había llevado. Obviamente fue no sé cómo explicarte lo que fue tener eso conmigo y pasar las aduanas hasta que le entregué a Pablo. Porque era algo, tenés que vivir esa época para saber lo que significaba si me llegaban a pillar. No era solamente echarme de la empresa, posiblemente era desaparecer para siempre. Existen miles de sucesos más que hoy reviven en cada encuentro de excompañeros en donde vuelven a volar recordando esos tiempos.